Continuamos con la siguiente charla de contenidos en el mundo digital, a cargo del Dr. Francisco Cano, director de Capital Nation, plataforma de financiamiento de arte, cultura y entretenimiento en Latinoamérica. El Dr. Francisco Cano es empresario, profesional en finanzas, comercio exterior y mentor en emprendimiento. Ha desarrollado su carrera en los sectores bursátil, hidrocarburos, digital y creativo, como estructurador de proyectos, gerenciando emprendimientos y abriendo mercados en Latinoamérica. En los últimos 8 años, ha enfocado su trabajo en la estructuración de modelos de financiamiento y promoción de la economía creativa, conectando recursos de mercado de capitales, empresas del sector creativo y creando modelos de apalancamiento basados en el derecho de autor como principal activo productivo de la industria creativa. Le cedo la palabra al doctor Francisco Cano. Bienvenido. Mi nombre es Francisco Cano, soy director de Capital Nation Colombia. Vamos a hablar de monetización de contenidos en el mundo digital. Capital Nation, que les voy a contar rápidamente, es la primera plataforma creada para hacer el motor de financiamiento y promoción del arte y la cultura en Latinoamérica. Básicamente lo que hacemos, como lo decía la presentación, es estructurar proyectos basados en esta industria. Proyectos que, pues, básicamente, en pocas palabras, lo que hacemos es traducirlos a el mercado de capitales y mostrarles que aquí hay de verdad negocio, hay garantías, hay oportunidades y otorgándoles, pues, la posibilidad a esta industria de que accedan a recursos de financiamiento. Es una apuesta muy grande porque, precisamente, en el mundo actual y con lo que se tiene, ha sido muy difícil que el sector financiero mire hacia este lado, pero, pues, digamos que poco a poco y con estas herramientas de digitalización, llegando cada vez más adelante. Siguiente, entonces. Entonces vamos a hablar de contenidos que viene siendo cualquier información que se puede mostrar en el mundo digital. Aquí hablamos de audios, texto, imagen, videos, software, mapas, planos, esculturas, todo lo que puede uno llegar a plasmar a través de una plataforma web o una página web puede llegar a convertirse en contenido digital. Entonces ya ustedes van a pensar aquí quiénes son los que son creadores. Solamente son los youtubers, sino son todos ellos los creadores que precisamente supongo que están aquí el día de hoy y que están constantemente en ese proceso creativo. Adelante, por favor. Y yo quise entonces empezar a mostrarles un poquito de esta tipología que encontré de separación de los de contenido que existen actualmente. No saben muy bien porque la tomé de internet, ahí está la fuente precisamente por si la quieren llegar a conocer, y es una herramienta interesante que pueden llegar a utilizar los generadores de contenido para poder clasificar sus contenidos en la medida en que los estén utilizando para poder llegar a monetizar en el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tipología por intención, que es básicamente utilizar muchos formatos para poder llegar a mostrar un producto o un servicio y hablar solamente de algo muy específico. Podemos separarlos por todos los que existen actualmente que les mostré hace un rato. Por resultados, lo que quiero comunicar finalmente al usuario que va a ver mi contenido, lo quiero informar, lo quiero entretener, qué es lo que quiero llegar a hacer con ese contenido que le va a mostrar. Por autoría, puede llegar a ser un contenido que tiene un solo autor, que tiene varios autores, o que inclusive puede llegar a ser curado, es decir, tomar muchas obras, muchas creaciones y meterlas dentro de una compilación, un catálogo, una playlist. Eso también es un contenido que puede llegar a ser digitalizado. Por derechos, si es una creación que tiene un solo titular, varios titulares, si es una creación de contenido que se puede compartir gratis, que es un contenido que puede llegar a compartirse para llegar a crear conocimiento. Todo eso, digamos, pues, está dentro del tema de derechos. Por la utilización, es un contenido que ya he utilizado antes o puede llegar a ser rescatado de lo que ya alguna vez sonó, o es un contenido que voy a empezar a utilizar como novedad. Y por valor temporal, que es algo que puede estar relevante hoy en día o algo que no, algo que esté hablando de la situación actual del país o algo que efectivamente ya no cabe mencionar. Entonces es una clasificación interesante que me pareció chévere mostrarles para que empiecen a pensar un poco más, que no solamente es filmar o grabar o escribir, sino sencillamente empezar a categorizar también. Entonces ahora hablemos de la monetización. ¿Qué es monetizar? Yo supongo que aquí la mayoría, ¿quiénes son creadores de contenido aquí en este espacio? Creería yo que la gran mayoría, bueno, tenemos más o menos un 50%. Entonces la mayoría de los creadores de contenidos que existen actualmente
tienen uno, diría yo que puede no ser el principal, pero casi todos tienen una intención y es generar recursos, generar dinero por esas creaciones, llegar a venderlas eventualmente. Entonces, ¿qué es monetizar? Es tomar esos contenidos que ya vimos, digitalizarlos y ponerlos online para poder llegar a generar dinero a través del uso de ellos modernos. Pero eso no quiere decir entonces solamente referirse a llegar a vender las obras o las creaciones o monetizar a través de ellas, sino todo lo que conlleve adicional a esto. ¿Qué puedo hacer yo para generar más dinero basándome en mis creaciones? Es decir, y vamos a hablar de eso más adelante, si yo puedo llegar a vender una camiseta de la película que saqué en online, eso también es monetización si la llego a hacer a través de las plataformas online. Siguiente. Entonces hablemos de cómo monetizar. Y entonces aquí empezamos a hablar de ese interés que hay en llegar a sacarle provecho económico a esas obras que nosotros llegamos a crear. Y una situación muy interesante, y es que desde finales del siglo pasado el Internet nos dio la posibilidad de llegar a muchas más personas y tener la cobertura que solamente tenían las agencias de publicidad enormes y las compañías grandes que querían hacer lanzamientos de productos y llegarle a mucha gente. Y es ahí donde es importante empezar a pensar en el consumidor, en esa persona, quién es, qué le gusta, qué compra, qué lo hace feliz, qué tengo que hacer para que se quede conmigo y siga comprando. Es una realidad que inclusive, esa es la primera revelación que vamos a tener aquí en esta charla, y es: ustedes como consumidores están constantemente siendo perfilados, y tranquilos que no estoy hablando de nada grave, sino perfilados como consumidores que están consumiendo, y por eso es que estos perfiladores empiezan a hacer una pintura muy completa de lo que es usted como consumidor, qué le gusta, qué tengo que hacer para que esté feliz y para que esté conmigo, qué tengo que hacer para retenerlo y estar siempre consumiendo mi producto. Es un pensamiento muy marketero. Yo trato de no irme al marketing mucho porque pues me quedo por el lado de la generación y la monetización, pero es importante siempre que sea el contenido que estemos creando, siempre creemos en estrategias de poder retenerlos, ser constantemente en la generación y en la novedad para poder llegar a traerlos. Entonces estamos en un seminario del derecho de autor y seguramente ya lo escucharon hoy, lo escucharán mañana, todos estos días, y pues precisamente vamos a tener que hablar del derecho como generador también de monetización. La definición, como siempre, protección de toda la creación original de naturaleza artística o literaria susceptible de ser divulgada o reproducida. Entonces, estos derechos de autor, derechos que protegen a la autoría, precisamente uno de los derechos que otorga al titular es la generación de regalías. ¿Qué son las regalías? Las cantidades pagadas a quien sean los titulares, sean monetizadas o sean vendidas. Entonces, cuando hablamos de... ¿Por qué quise mencionar al autor? Porque precisamente es la forma como tradicionalmente está generando ingresos el titular, ya sea digital o físicamente. Pero entonces, siguiente por favor. Yo quería mencionar el derecho para poder hablar, empezar a hacer una diferenciación. Vamos a empezar a hablar un poco muy brevemente, muy resumidamente, porque eso es un campo demasiado amplio que puede tardarnos aquí meses, inclusive hay profesiones ya dedicadas exclusivamente a ese tema del marketing digital. Pero vamos a hablar como propuesta de la generación de ingresos, de monetización a través del derecho de autor directamente y lo que no es directamente con derecho de autor, pero que igual genera monetización en las plataformas digitales. Vamos adelante. Entonces, en principio hablemos de los más populares. En principio hablemos del audio, y a esto entre algunos nos abarca la música, los podcasts, los samples, los loops. Estos últimos, por si no lo saben, pues son los sonidos que utilizan los para hacer mezclas o los efectos de audio para películas. Todo eso también puede llegar a ser digitalizado y monetizado, y entonces empezamos a hablar de las distintas formas en que se monetizan estos contenidos. Lo más popular, el streaming, por supuesto ustedes lo conocen, las plataformas pagan un valor a el titular del derecho por cada vez que suena una canción. Monetizaciones también por suscripciones, las cuales pues yo pago una suscripción y cada vez que durante ese tiempo mi canción suene, una parte de ese valor va a ir para mi billetera, por decirlo así, y me va a ayudar a monetizar. También se puede llegar a obtener ahí ingresos por la publicidad que estas plataformas le ofrecen a uno. ¿Qué es lo bueno de las plataformas? Que ya te dan un montón, y esto no solamente para audio, sino para todo. Te dan una base de usuarios extremadamente
grande, la cual era imposible llegar antes, y por eso es que es la primera forma como se tiene que pensar en monetizar online. Las descargas, como empezó iTunes, pagando canción por canción, pagando por con la autorización para reproducirse individualmente, habiendo pagado ya un valor por ese derecho de uso. Básicamente es que la música la puede llegar a vender, a licenciar, para que en otras formas, en otros videos, en otros contenidos pueda llegar a ser usada, y que si lo van a usar me consideren a mí como titular, dueño de mi obra, y me paguen por haber hecho esa monetización. Entonces es una colaboración dentro de una colaboración dentro de una colaboración, y que finalmente es una cadena de monetización. Estas son las formas más tradicionales de poder monetizar el audio a través del derecho de autor directamente. Siguiente, para entonces poder llegar a hablar ahora de los indirectos, que hablemos entonces de cómo llegar a generar ingresos en la parte de audio sin que afecte, o más bien, sin que involucre directamente. Entonces hablemos de los productos, el merchandising, que puede llegar a vender la camiseta que les conté un rato. Plataformas como Spotify, Bandcamp, Shopify, todas están empeñadas ya en que el artista no solamente venda su música, sino también sus productos, que genere una monetización adicional, y no solamente productos, sino también servicios. En pandemia ustedes saben que los artistas no pudieron hacer presentaciones en vivo, entonces empezaron a crear modelos nuevos de monetización, como por ejemplo las clases online. Empezaban a vender esas clases donde empezaban a dictar charlas, cursos, y eso precisamente también, en el momento en que se ofrece y se monetiza por internet, ya viene a ser un contenido totalmente digital y monetizable. Vamos adelante entonces con el siguiente tipo de contenido, el video, el más popular actual para poder comunicar. Los marqueteros lo dicen, el 75% de la comunicación que están haciendo es a partir de videos, porque resulta siendo lo más efectivo para llegar a explicar una idea completa. Tenemos series, películas, cortos de animación, historias, eventos en vivo que cada vez van mutando y van creándose y van, digamos, teniendo ese toque personal de los creadores. Lo mismo también streaming como la forma más tradicional y ahora de hacer la monetización. Por cada vez que se reproduzca un contenido más, recibo yo un pago por ello. La descarga también, plataformas como Google y como Apple están generando también la venta de los contenidos, tanto para alquiler como para quedarse con la película. Uno ya ahí pueda reproducirla cuantas veces uno quiera, con el derecho ya de tenerla y haberlo comprado. Y también en la sincronización, el uso de estos videos en otros contenidos, en películas más grandes, en comercial de televisión, en campañas publicitarias, en realidad en todo lo que se pueda llegar a hacer. Entonces, a través de mi sitio web o a través de mis plataformas que utilizo para poder llegar a ofrecer mi contenido, puedo llegar a nuevas formas de poder ofrecer mi creación para que siga generando ingresos de manera directa con el derecho de autor. Y volvemos también a lo indirecto. Los anuncios, que si bien digamos que ustedes han visto los anuncios que salen en YouTube, si bien los videos son el vehículo para que se muestren, digamos que no están directamente relacionados ahora, sino que precisamente por la cantidad de reproducciones que se tengan de video, pues esos anuncios, esa plata que empieza a generar ingresos al video, y precisamente se convierte en una simbiosis donde son los anunciantes quienes deciden en qué tipos de videos los anuncios. Entonces, otra forma de llegar a suscripciones, y aquí me refiero es por las plataformas que ustedes que han visto que se han puesto contenido premium, de que y se esté mostrando. Lo que yo hago es plazos de tiempo donde le doy acceso a mis consultas, a mis videos, y moneticen sobre ellos. Entonces, si bien si estamos hablando del derecho de autor como tal, estoy recibiendo una plata para que pueda acceder a una plataforma digital. Entonces ya la monetización es por el acceso a esa plataforma más allá de los videos adentro. Y por supuesto el patrocinio, yo como creador, y ustedes también lo ven muy en TikTok, en Instagram, los creadores de contenido pues hacen alianzas con marcas, empresas, para poder mostrar sus productos de terceros en esos contenidos y poder llegar así también a monetizar adicionalmente. Como digo, estas son de las formas más comunes, tradicionales, pueden haber un
montón. Ustedes pueden llegar a decir falta de plataforma o le puede llegar a decir de forma. También pueden vender su merchandising a través de esta de los videos. Pueden poner, en el momento en que ya lleva al usuario, da clic en un link y compre por internet, otra vez no directamente relacionado al productor. El texto, pues lo que nos trae pues lo mismo, también plataformas donde publicar libros electrónicos que sean descargados y por cada descarga tenga un beneficio, una compra de esa creación. Suscripciones también, es básicamente que yo tenga acceso a plataformas como Amazon Books, donde puedo llegar a leer una cantidad ilimitada durante el tiempo que yo pague. En el momento que yo deje de pagar, me cortan el acceso y ya no puedo. Y como tener monetización a vez que esos usuarios abran mi libro y lo lean durante cierto tiempo. Entonces, también, digamos, es muy popular ahora y lo mismo, los usuarios que ofrecen para que uno muestre el producto es algo que no se puede del siglo pasado. Los audiolibros, que también ustedes los deben conocer, formatos en los que ya entonces es un narrador quien va a leer mi libro, y lo que voy a hacer también es hacer ese servicio tanto por descarga como por suscripción. También puedo tener mis libros, audiolibros, en plataformas que me permitan mostrarlo ilimitadamente durante el mes en el que, o el plazo en el que se haya suscrito contrato con el desarrollador, con el narrador. Siguiente. Y los indirectos, pues lo mismo. Aquí podemos hablarlo por el lado de más que. Entonces, hablemos de suscripción, pero no como la hablábamos ahorita. Yo puedo tener un blog donde ponga noticias, donde ponga mis artículos, y puedo llegar a cobrar una suscripción mensual a ese acceso. Por ejemplo, de un diario, el New York Times, hablemos de una revista, una mensualidad por el acceso al contenido. Y es más allá de lo que tenía yo, de que me llegaba al buzón de mi casa cada mes mi revista. Bastante de contenido. Y ese dinamismo que yo voy a tener es generar que el usuario mucho más en suscripción. Entonces yo puedo llegar a meter todo esto dentro de, y con el que yo ya tenga apuntado a un segmento específico de población, pues puedo tener esa monetización. En el mismo blog también, ¿por qué no? Anuncios así como van a ver anuncios y esto, digamos, ya es gestionado, más eso ya es gestionado externa. No tiene uno que sino solamente poner organización por así dentro del sitio para que anuncios que estar de qué tipo de anuncios está viendo, sino que precisamente ya las plataformas externas son quienes les ponen los anuncios a uno, todo de manera muy automatizada, y se genera un ingreso adicional uso de mi sitio web. Y patrocinos lo mismo también, y hablando de audio, también se puede llegar a hacer los public reportajes, por ejemplo, de tal manera que entonces ya tenga un ingreso adicional, además de lo que estoy mostrando yo en mi suscripción, que ese tercer a una script va a redactar y mostrar en mi sitio. Adelante. Hablemos ahora de imágenes. Aquí caben fotografía, dibujos, planos, mapas, arte gráfico, los GIFs animados que tanto se mueven por internet. Entonces, todas estas imágenes que hay en internet, de derechos. Estas imágenes tienen uno tiene la maña de meterse a una imagen por y pegarle en lo que uno quiera, y precisamente es donde empieza esto. Por eso es que estas plataformas que existen actualmente le dan uno de derechos de poder llegar a vender, usarlos en los medios. Entonces son bibliotecas de millones de imágenes, o como creaciones, dibujos, ser vendidas. También lo mismo, pago por descarga, pago por suscripción para acceder a una cantidad inmensa de imágenes y poder usarlas
también por paquetes, usado para las agencias, para hacer piezas gráficas. De uso también. Yo puedo llegar a vender directamente en mi sitio mis imágenes y de una vez firmar los contratos para que las apps, las campañas publicitarias, los anuncios de terceros, los desarrollos puedan de esas imágenes, sino por cada vez que también sean usadas en desarrollos de terceros. A través de más plataformas estamos llegando a mucha más gente y generando esos ingresos. Y es importante, más tarde les cuento respecto de esto, pero es importante entonces pensar en que esos contenidos siempre hay que tener un nivel de protección. En la medida en que los contenidos sean usados para el bien económico de otros, si no me consideran a mí dentro de la cadena, pues precisamente estoy perdiendo plata y eso en realidad, pues aquí la dirección lo sabe, es totalmente ilegal. Entonces más adelante les voy a hablar un poco de la protección en ese sentido. Vamos adelante. El software, aunque no lo crean, el que más genera en materia de generación de contenidos. Básicamente desarrollo de software que yo los puedo vender directamente en mi página o los puedo poner a través de plataformas que como ustedes ya las conocen, Apple Store, el Play Store, cualquier sitio de descarga de software. Yo puedo pagar, un ingreso por cada descarga o puedo vender una licencia de uso temporal. No sé si han usado últimamente el Office, uno paga el año y cuando el año se le acaba y no lo paga, le corta el servicio y básicamente no puede seguir usándolo. Entonces se descarga la aplicación, seguir usando. Ahora que precisamente esas aplicaciones requieren de tantos componentes online, pues precisamente bloquean el uso del contenido, del contenido. Entonces, de hecho, que es una muy buena herramienta para poder llegar a vender por un valor más bajo el servicio y que sea recurrente. Vamos adelante. Y los indirectos, pues tenemos entonces también los anuncios. Ustedes han bajado aplicaciones de juegos donde los inundan de anuncios constantemente y cada vez que abran la aplicación precisamente lo que están haciendo es generando ingresos para ese desarrollador por el permiso que da de usar su plataforma para llegar a mostrar los anuncios. Las compras en las apps, las quise sacar del directo de derecho de autor porque básicamente son microtransacciones que ahora utilizan sobre todo los juegos de online. Aquí pongo un par de ejemplos, Roblox y Fortnite, que están vendiendo pequeños productos a pequeños precios, pero que están haciendo masa y están haciendo en realidad mucha más plata de la que están haciendo vendiendo sus mismos juegos. Los desarrollos a veces inclusive de los juegos los dan gratis, pero los modelos de monetización se basan en las microtransacciones. Compro un uniforme, un arma para poder llegar hasta el final del juego mucho más fácil, pagando. Es increíble la cantidad de dinero que gastan los desarrolladores con estas microtransacciones que vuelven negocios mucho más rentables y valorizan las compañías de tal mundo que, pues, de hecho hace un par de meses estaban vendiendo ya alguna compañía de estas en más de $1.000 millones en una transacción con solamente un par de juegos en el aire. Puede contenido de terceros desarrollos y puede generar esos adicionales en de estas obras. Vamos a hablar. Y bueno, como les decía, pero bueno, ¿y qué viene para el futuro? Vamos a hablar un poquito de lo que hay que estar preparados en todo tipo de contenidos. Los NFTs seguramente ya han escuchado y vi en el esto. Básicamente es ya la posibilidad de digitalizar y poder llegar en su ejemplo. Estaba leyendo ayer por ejemplo Francia le tomaron y ha causado furor la tomar la fotografía que él tomó en ese momento y muchas versiones de esta imagen y eso tiene un valor ya económico que se lo está dando el mismo mercado, subastando muchísimos con las que se estos tipos de activos y es la forma entonces de pensar en todos los que usted y llegar a pensar en la posibilidad de vender futuro la creación
provecho de ella. Lógicos, ya más o menos 10 años en popularidad aquí en el mercado, en donde básicamente lo que se ofrecen es experiencias inmersivas que le permitan a los usuarios conocer de una manera mucho más contenido, todo contenido de los teléfonos, y que puede llegar a mezclar la realidad con el mundo virtual. No pueda llegar a mostrar hace más de casi 20 años. Es la convergencia de todo lo que llegamos por en mundos virtuales, gafas de realidad virtual, mundos virtuales, ciudades virtuales, donde ya se pueden digitales, llegar a comercializarlos, ya existen marcas y productos para poder comprar. Ya uno puede literalmente comprar un terreno en el poner una biblioteca y vender libros, precisamente toda esta virtualidad. Aquí la única polémica que se tiene actualmente es que en el caso del internet es abierto, el desarrollo del metaverso está haciendo viene desde los desarrollos privados, entonces está esa se puede llegar a convertir en un universo de verdad de acceso libre y no controlado precisamente por desarrolladores. Entonces hay una oportunidad, recomiendo que hagan, porque todo va montado en ese, y la plata que está dando para poder participar en el multiverso es increíble. Ya estamos hablando de subastas de millones de sencillamente en subastas del multiverso. Es de verdad algo para lo que hay que saber. Sí. Ya hablando de los contenidos y la forma de cómo los estamos digitalizando, cómo los estamos monetizando a través de esta forma, vamos a hablar un poquito de la monetización efectiva de los contenidos, pero sí en el lado del marketing, no hacerlo porque ya entonces en terrenos de pronto donde los empiezan a opinar muchas cosas mucho más grandes. Yo quiero dejarlo aquí muy por encima para que entonces que de hecho no está acá, de llegar a alimentar gente a ese target y la data que está en el que poder mostrar. Los creadores de videos están constantemente viendo de qué manera se inventan para poder llegar a tener atención, y por más de que cree videos, al menos uno de esos va a pegar, uno de esos va a llegar al resto, y así con más contenidos. Entonces el dinamismo en la creación de contenidos es necesario para estar de verdad metido en la monetización digital. La recolección de data es importantísimo, que nosotros hagamos análisis, la reducción de la el mundo que quieren comprar, que quieren ver, que estén, y todo eso me lo da de mis usuarios. Es imposible, tiempo lo vieron, la forma fue mejor, cuánto por ello es en función esos tipos de datos de efectiva. Conseguir construir audiencias con segmentación. Ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto, pero básicamente es poder llegar esa audiencia, llegar a ser, poder llegar con más claridad y más mensaje. Estrategia UX básicamente, y en pocas veces yo cautivo que hay para que su paso a paso, para que me monetice, para que sea más corto, sencillo y
si yo, por ejemplo, viendo un audio, ¿qué tengo que hacer para que el que vio el anuncio o desde que vio la acción que yo hice llegue y irse a 40 sitios y luego cargar la tarjeta? ¿Cómo es que? Muchas formas de llegar a minimizar esos pasos. Se llama el user. Llegar a de para en ese pasito de 5 minutos que dura la compra puede perderse el cliente. Entonces es importante la experiencia del usuario y lo compra. Más de usuarios increíbles, la posibilidad de automatizar toda la de los contenidos. Puedo decir, póngame esto a tal hora, puedo decir, leer más y no a porque va a llegarle a otro y no a este otro. Usted de plataforma separa quiénes son haciendo tal cosa para yo poder llegar a vender. Por ejemplo, un libro de turismo que yo empiece a sacar a pensar, llegues a acabar de casar, diciendo que me voy a casar, automatizadas, muy fáciles de usar, pero económico. Y seguir recolectando data para el engagement. Básicamente el engagement es el cómo llegar a tener conmigo. Hay que crear una relación y no un término de marketing completo, pero hablemoslo desde creador de que tenga para que y donde sea que yo seguro que conozco que yo no sé cuál es, y también empiezas a ver si puedo tener monetización adicional siguiente. Carla, porque ¿quiénes participan en la generación de monetización digital? Porque uno saca en el verde, el generador de contenido, así sus en algunas redes que básicamente son que se encargan de posible. Entonces ya me quita, sino que sencillamente a través de ellos como una comisión. Entonces yo puedo llegar a contenido, le va a mandar a través de los usuarios que pagan, también utilizan plataformas de pago, ¿sí? Las que utilizan para poder ePayco existen, bueno, actualmente, y por la plataforma se queda
comisión, también los distribuidores se ganan con una comisión y finalmente contenidos. Los anunciantes que también pagan, como es el recorrido del dinero, pagan a los contenidos y hacen que ese dinero sea distribuido a los generadores de contenido a través de los distribuidores de contenido. Entonces es una cadena total una editora enorme, y entonces el algoritmo todavía no se acaba de inventar y puede llegar a encontrar similitudes entre el contenido que yo subí y el que ya está registrado y sencillamente lo elimina del internet, lo elimina de los motores de búsqueda y lo elimina de todas las plataformas donde esté en ese mismo contenido y le llega un aviso de advertencia al creador y dice, hey, cuidado con eso. Pero si yo estoy con la convicción de que ese es mi contenido, tengo la posibilidad de presentar un descargo para poder llegar a mostrarles que es mío. Es un poco, digamos, tedioso porque pues le da mucho más poder a los grandes en la medida en que tiene uno que hacer mucho más cosas para llegar a publicar su contenido, pero al final de cuentas también es una buena opción para poder llegar a evitar que moneticen a expensas de mis propias obras y no tengan en cuenta para ellas. Un poco de cifras, para ir terminando. El valor del mercado del contenido digital a 2026, 432 mil millones de dólares. Estamos subiendo desde, tiene el dato, desde 221 mil millones de dólares más. Se espera un crecimiento del 105% de aquí a 5 años, teniendo como grandes participantes a los asiáticos. Hay que tener en cuenta siempre eso. Los contenidos para Latinoamérica muy chéveres, muy tropicalizados, pero hay que pensar si se quiere monetizar en dónde es que está la plata. Europa, Asia, allá es donde efectivamente se consume más por el acceso a internet que tiene la geografía. Entonces es importante siempre medir eso. Los usuarios, aquí por ejemplo está la data también, 29 mil millones de usuarios en 2021, un solo año de contenido al aire. Datos que les iba a dar también, 45% de los ingresos anuales del contenido digital es de videojuegos, entonces la cantidad de plata que manejan es bastante grande. Por el lado de música, tenemos más de 3 mil millones de dólares repartidos anualmente por Spotify a artistas, donde un 37% es para artistas independientes, o sea, se está logrando hacer. Obviamente siempre hay una participación mucho mayor de los grandes, pero digamos que se está tomando cada día más fuerza el contenido independiente. Y vamos adelante. Y entonces, para finalizar, les quería hablar un poquito de ese tema de otra tendencia que está en el mercado, y es utilizar estas monetizaciones, todas estas formas de generación de ingresos online para poder llegar a respaldar operaciones financieras. Y es posible ahora. Básicamente, y les hablaba hace un rato de la valoración de los NFTs, que básicamente es ponerle un valor a un contenido digital, pero también es posible llegar a darle valor a las obras literarias, artísticas, digitales que están ya moviéndose en online. Básicamente es, si ustedes hicieron contenido que ha generado ingresos durante un tiempo, es posible hacer un histórico de ingresos y llegar a proyectar un valor a futuro, para ustedes poder llegar a decir, ok, mi derecho de autor, mi creación, mi contenido ya tiene un precio en el mercado y hay formas ya financieras de poder llegar a hacerlo. Precisamente Capital Nation, con quien trabajo, estamos especializando precisamente en eso, en poder llegar a valorar ese contenido que es el más importante de la industria creativa. En pandemia muchos artistas no tuvieron ingresos como los tenían antes y tuvieron que depender de las regalías del derecho de autor para poder subsistir. Y ahora entonces es importante darle ese papel de activo productivo de la economía creativa al derecho de autor y a la generación de contenido digital, de monetización, para poder llegar a respaldar operaciones de crédito con esos ingresos. Entonces es una tendencia que está dándose muy constantemente ya en los últimos 2 años. En el ámbito musical se venden constantemente catálogos completos valorados por empresas, fondos de inversión, que permiten que precisamente esos creadores puedan llegar a tener adelantos de regalías basados en las proyecciones financieras que estas compañías hacen. Entonces hay una total tendencia a que haya mucha más monetización, mucho más recursos para poder crear contenido, y lo importante es eso, reinvertir la plata en
poder profesionalizarse, generar más contenido de más calidad y poder llegar a más público. Esas son las consideraciones que tenía hasta hoy. Creo que ya la última. Sí, entonces muchísimas gracias. Si tienen preguntas, bienvenidas.